El último andén, línea 3, Indios Verdes, Universidad. La jornada de Javier, diseñador gráfico atrapado en las garras del freelance, se extendía implacablemente hasta las primeras horas de la madrugada. El último tren de la línea 3, ese espectro metálico que recorría las entrañas oscuras de la Ciudad de México desde Coyoacán hasta Indios Verdes, se había convertido en su penitencia diaria. Los vagones, que durante el día resonaban con la cacofonía de la metrópolis, mutaban en túneles de silencio sepulcral, donde el eco cavernoso de cada chirrido y cada frenazo se clavaba en sus nervios como agujas heladas. Una noche, mientras el convoy serpenteaba entre las estaciones de Juárez y Valderas, una gélida garra invisible se apoderó de su espina dorsal. No era el frío artificial del aire acondicionado, sino una presencia helada, una certeza escalofriante de no estar solo. Sus ojos recorrieron el vagón. Vacío. Completamente vacío, como era habitual en ese último viaje. Pero la sensación persistía, punzante, como si una mirada invisible taladrara su espalda. Intentó distraerse con el brillo mortecino de la pantalla de su celular, un débil faro en la creciente oscuridad de su inquietud. Los días se desdibujaron en una secuencia de noches idénticas y el regreso de Javier se transformó en una lenta inmersión en un horror sutil, insidioso. Primero el silencio, un silencio que trascendía la mera ausencia de ruido. Era una cancelación activa del sonido, una burbuja de vacío que engullía las vibraciones de la línea, el zumbido constante de los motores, el lejano rugido de la ciudad que a veces se colaba en el subsuelo. En esos lapsos de silencio antinatural, el latido de su corazón resonaba amplificado en sus oídos, un tambor de guerra solitaria. Y luego, los rasguños. Débiles al principio, casi imperceptibles, provenientes de las paredes del vagón. Un sonido orgánico y raspante, como si uñas afiladas arañaran la fina capa de metal, como si algo, atrapado entre las paredes, luchara desesperadamente por liberarse. Después las luces. En la lúgubre quietud de la estación Hidalgo, justo cuando el tren jadeaba hasta detenerse, las luces fluorescentes del vagón comenzaban su danza macabra. Parpadeaban con una furia epiléptica, sumiendo el espacio en estrobos de luz y sombra. Y en esos breves destellos de iluminación errática, Javier, con el corazón en la garganta, juraría haber vislumbrado la etérea silueta de una mujer. Un espectro de largo cabello oscuro, colgando como una cascada de brea, reflejado fugazmente en el cristal de la ventana, justo detrás de él, donde la lógica y la cordura le aseguraban que no había absolutamente nadie. Su propio reflejo en esos instantes se contorsionaba, se desdibujaba, como si su propia imagen estuviera a punto de ser engullida por la oscuridad. Una madrugada particularmente densa, al detenerse en la estación Tlatelolco, un alarido gutural emergió del altavoz del tren. No era el anuncio rutinario de la próxima estación, sino un sonido primario, visceral, como si una criatura ancestral intentara comunicarse a través de una garganta carcomida por la eternidad. Próxima, Estac, Ion. La voz se arrastraba con una lentitud agonizante, las sílabas deformándose en un amasijo ininteligible de horror, antes de ser abruptamente interrumpida por la voz femenina, sintética y glacial, que proclamaba con su tono aséptico: próxima estación, La Raza. Una oleada de náuseas heladas subió por el esófago de Javier. La noche fatídica, el punto álgido de su silencioso calvario, llegó un martes particularmente sombrío. El tren se deslizaba por los túneles oscuros, acercándose a la estación La Raza. Javier, aprisionado en el último vagón, observaba las paredes de concreto borrarse en la velocidad, sintiendo la familiar opresión en el pecho.
De repente, como si una mano invisible hubiera accionado un interruptor cósmico, las luces del vagón se extinguieron, sumiéndolo en una negrura absoluta, una oscuridad tan profunda que parecía tener peso propio, sofocándolo. Casi al instante, el chirrido estridente de los frenos resonó con violencia, y el tren se detuvo con una sacudida brutal en medio del túnel, entre dos mundos de luz. Un silencio espectral descendió sobre el vagón, un vacío sónico aún más aterrador que los ruidos que lo precedían. Entonces, desde el vagón contiguo, un sonido quebró la quietud. Un llanto, un lamento infantil, tenue al principio como el sollozo reprimido de un fantasma, pero en segundos creció en intensidad, convirtiéndose en un alarido desgarrador, un torrente de dolor puro que erizó cada vello de su cuerpo. Javier se levantó de un salto, su corazón martillando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. La débil luz que emanaba de la pantalla de su celular temblaba en su mano, apenas capaz de perforar la oscuridad opresiva, revelando un círculo de terror. De apenas 1 metro a su alrededor, el llanto se acercaba. Un avance lento y deliberado, paso a paso, como si una presencia invisible se arrastrara por el pasillo entre los vagones. Era un sonido irregular, pastoso, y parecía estar horriblemente sincronizado con el sonido de algo pesado, viscoso rozando el suelo. Un arrastre húmedo y pegajoso que le revolvió el estómago. Javier se pegó con la espalda a la fría superficie de la puerta del vagón, su respiración entrecortada, sus pulmones luchando por llenar sus pulmones de aire. La tenue luz de su celular, su único faro en ese abismo de oscuridad, parpadeó erráticamente y se apagó, dejándolo sumido en una negrura total, cegadora. El llanto estaba ahora justo al otro lado de la puerta, tan cerca que podía sentir su vibración en el metal. Y entonces un golpe seco y hueco en la puerta que lo separaba del siguiente vagón. ¡Bum! Un sonido grotesco, como si un saco de carne cayera con fuerza. Y luego otro y otro cada vez más cerca, la frecuencia de los impactos aumentando, como si una entidad informe estuviera golpeando la puerta con un cuerpo flácido y sin vida. El olor. Un hedor nauseabundo, dulzón y pútrido, a humedad estancada, a tierra removida de tumbas olvidadas y a la inconfundible pestilencia de la carne en descomposición, comenzó a filtrarse por las rendijas de la puerta, llenando el vagón. Con su nauseabunda presencia, Javier escuchó el clic de los mecanismos de la puerta automática. El terror puro, frío y paralizante lo inmovilizó. Sus músculos se negaron a obedecer, su garganta se cerró, impidiéndole gritar. Y entonces, con un flash cegador que lo hizo parpadear dolorosamente, las luces del vagón volvieron a la vida. El tren se estaba moviendo de nuevo, deslizándose lentamente hacia la plataforma iluminada de la estación La Raza. El andén estaba desolado, vacío como siempre a esa hora. No había rastro de la fuente del llanto, ni de la cosa que golpeaba, ni del hedor insoportable. Su corazón seguía latiendo con la furia de un animal acorralado. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente cualquier vestigio de la pesadilla que acababa de vivir. En la ventana su propio rostro pálido y demacrado se reflejaba en el cristal empañado, y justo detrás, apenas perceptible en la condensación, una pequeña mancha oscura y húmeda impresa en el vidrio como una diminuta mano infantil, como si un espectro recién nacido hubiera intentado aferrarse a la realidad antes de desvanecerse. Javier nunca más volvió a abordar el último tren de la línea 3. Prefirió enfrentarse a largas caminatas en la noche oscura o vaciar su billetera en tarifas de taxi exorbitantes, cualquier cosa con tal de evitar ese descenso diario a las entrañas del horror, porque ahora sabía, con una certeza que lo
carcomía por dentro, que en las profundidades de ese sistema laberíntico, en la oscuridad espectral entre estaciones, algo acechaba. Algo que no se mostraba a la luz del día, pero cuya presencia helada podía sentir y que dejaba marcas invisibles y a veces no tan invisibles. Y la pregunta que lo atormentaba en sus noches de insomnio era si realmente había estado solo en ese último vagón. Si acaso el llanto desgarrador no provenía de un niño espectral, sino de algo mucho más antiguo y siniestro que se había quedado con él, pegado a su espalda, esperando el próximo viaje. Si les gustó esta historia, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más relatos urbanos que les pondrán los pelos de punta. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Y recuerden, la próxima vez que estén en el último tren, tal vez no estén tan solos. ¿Cómo creen? ¿Han vivido alguna experiencia similar en el metro? Cuéntenme en los comentarios.